tampoco soy tan bueno, sobre un tema que a veces pensamos que es un tema menor, pero no. Los mapas de color en visión, es fundamental, ¿verdad? Los que trabajan en visión es tienen claro que hay que hacer un papel cuando hay baja combinación, para hacer vamos a tener un aplauso a los otros. Entonces vamos a ver cuál va a ser la agenda de nuestro día. Lo que vamos a ver es primero es cómo es una optimización evolutiva del sistema visual humano, el origen de la visión tricromática, hay transformaciones de color RGB, hay DKCD y CR, que vamos a explicar, y el problema fundamental de encontrar la CSF, que es la función de sensibilidad al contraste, en inglés con la sensibilidad. Que es muy importante porque de hecho ahorita cuando estamos viendo el proyector y el monitor o un celular o lo que estemos viendo en la pantalla de su reloj, está ocurriendo ese efecto. Si no lo tuviera el cerebro de los primates, no se tendría que hacer de otra manera, o sea, no lo podríamos ver de esa manera. La que es la inducción cromática, el modelo computacional para predecir la percepción cromática y algunas aplicaciones que ustedes les pueden servir. Entonces, vamos a recordar un poco cómo funciona. Visión por computador es una rama de la inteligencia artificial que nos sirve para modelar el sistema visual humano. Por tanto, tenemos que saber qué es el sistema visual humano. El sistema visual humano tiene muchas partes, lo podemos ver, lo podemos explicar y puede ser clases y clases de cómo es, pero vamos a centrarnos solo en la parte de receptores y tenemos dos partes que serían los conos y los bastones. La retina más bien tiene, es donde se refleja la imagen, tiene solamente dos partes, conos y bastones. Los conos son los encargados del color y los bastones son los encargados de la forma y la estructura. Nosotros creemos muchas veces que el color es muy importante. Ahorita ahí va a salir la información, pero más o menos entre 5 y 6 millones de fotorreceptores están destinados para el color, pero más de 100 millones son bastones y están para la forma y la estructura más importante. Entonces, ¿cómo se construye en general un sistema visual? Pues necesita tener propiedades especiales de cromáticas, o sea, detección de color, de los componentes que deben utilizarse para codificar y procesar estadísticas del entorno natural. ¿Sí? Entonces, tanto la investigación teórica como la neurofisiológica han establecido las propiedades de respuestas distintas de las neuronas individuales en el sistema visual que están adaptadas a características del entorno natural. ¿Eso qué significa? Lo hice con una rana porque lo intenté hacer con un mono y estaba en la curva ¿cómo se llama? El valle inquietante, donde se ve bien extraña la figura. Entonces, como que con una ranita no se ve tan mal. Pero, ¿por qué es que ciertos sistemas visuales, en este caso del humano, por qué evolucionan de maneras diferentes? Pues evolucionan por una optimización que tiene cada uno de estos. Por ejemplo, distinguir un amigo de un enemigo, por ejemplo aquí, encontrar alimento, por ejemplo aquí, encontrar pareja, por ejemplo acá, y encontrar, detectar señales visuales de la misma especie o peligros, ¿no? Como este. Entonces, para eso sirve. Si ustedes se dan cuenta, los ojos también tienen una posición importante. Por ejemplo, los predadores tienen los ojos en la parte frontal. Sí, sería como los leones, los tigres. Esa diapositiva es antes, yo la pensé. Pero sí, los leones, los tigres, así. Sin embargo, por ejemplo, las presas, los caballos, las vacas las tienen en el costado para tener una visión periférica. Entonces, el nuestro está para depredar, para ir por una ¿sí se claro? Entonces, la tarea primaria, la primera, es la discriminación visual. La discriminación visual es, ¿esto es un amigo o es un depredador? En el reino animal la diferencia, pues es la vida y la muerte. Sí, entonces, ¿está el sistema visual humano óptimamente adaptado para esta tarea? Para la tarea de discriminar qué es comida, qué no es comida, qué es una cosa u otra. No del todo. En un inicio, y vamos a la tarea número 2, que sería la recolección de frutos rojizos en entornos forestales, no sé qué se imaginaban, pero realmente así funciona.
Existen dos tipos de monos. Los monos que viven, le llaman en el viejo mundo, pero realmente son en África. Y los monos del nuevo mundo, que básicamente están en Centroamérica y Sudamérica. Hay una característica muy particular que tienen los grandes monos o los monos del viejo mundo, es que todos son tricromáticos, o sea, tienen sus conos rojos que detectan rojo, verde y azul. Sin embargo, los monos de acá, de este lado del charco, solamente son bicromáticos. Y si ustedes los ven, aquellos monos son como más chonchitos, más robustos. Y los de acá tienen colas prensiles, están en los árboles, ¿sí me explico? Estos tuvieron que diferenciar, ahí se ve el changuito, diferenciar los frutos rojos del follaje, porque si ustedes se dan cuenta, aquí en América, ¿qué tienen? Solamente tienen para que los deprede el jaguar. Ya está. Aquí porque de ahí hay gatos pequeños, cánidos no hay. ¿Sí se claro? Entonces no hay que preocuparse tanto. Ellos desarrollaron más el olfato. Todos los monos que están, por ejemplo, el mono araña o así que van a un zoológico, todos esos son daltónicos, pues, para Sin embargo, los monos africanos, todos esos tienen una visión tricoma, rojo, verde y azul. Entonces, ¿por qué? Porque se necesitaba, ahorita lo vamos, aquí si ustedes se dan cuenta, vean esta ranita, aquí vean su ojito es rojo, su cuerpecito es verde, más o menos se ve igualito aquí, ¿cierto? No hay mucha diferencia entre esos colores a la hora. Entonces, a la hora de ir a subirse a un árbol y bajar una fruta, era complicado diferenciarla. Entonces, no es que estén al centro, vean cómo cuando se hizo la mutación, de ese cono, a partir del verde se hizo una mutación hacia el cono de color rojo. Las personas daltónicas no ven el color rojo, bueno, hay muchos tipos, pero la mayoría. Y también hay una cosa, eso sí lo comprobé en una ocasión, si me tocó un amigo mío que era daltónico, y si están viendo las dos muy parecidas, habría que irse a revisar, ¿no? Porque sí, porque yo siempre lo decía como teoría, pero traía unos lentes que tienen un filtro y podía ver los colores, pero se los quitaba y decía que sí, se veían igual, y de acá se veía grisáceo. Entonces eso sí lo comprobé. Ajá. Entonces se hizo una mutación de un cono, originalmente, estos son la información de estos conos de el rojo y el verde están en el cromosoma X. El otro está en un cromosoma muy primitivo. Pero ese sí está en el cromosoma X. Entonces, explicándolo así, por eso es que ustedes saben, si es que conocen a alguien, es hombre. Porque, ¿qué ocurre? Mujer es X con X y hombre es X con Y. Entonces, si hay el cromosoma X tiene una aberración, pues no hay manera de completarla con otro, porque en el Y no está la información para los color de los conos. Se manifiesta como daltónico. En una chica sería que en ambos cromosomas hubiera ese problema. Por eso luego, si el papá es daltónico y el hijo es daltónico, es coincidencia. ¿Sí se agarró? Porque ahí sería de dónde vino este cromosoma de la mamá, y la mamá del niño y la abuelita del niño no son familia. ¿Sí se agarró? Entonces es coincidencia, nada más. No se hereda. No se hereda por el Y, se hereda en el X. Al tener esos dos cromosomas y falta la información, se complementan y no se manifiesta. Ahí sería que en chicas, sería que tanto chica y chico tuvieran ese problema y entonces se manifiesta. Yo la verdad en la vida he conocido solo dos y han sido hombres. No sé si ustedes han conocido a alguna persona. Los que la han conocido es hombre. Por esta razón. Es una razón genética. Hoy en día hay un estudio, también hay que entender que el color es una cosa social, porque por ejemplo, si ustedes estuvieran viendo esto así como verdoso, pero toda la vida les dijo su mamá y la maestra Lupita, que esto era negro, ¿sí se acuerdan? Entonces si pregunto, ¿qué color es esto? Pues es negro. Aunque ustedes lo vieron o no se sabe, ¿sí se acuerdan? Sí hay ejercicios y todo eso, pero se ha detectado que hay sobre todo chicas que tienen, en lugar de tener 3 conos, tienen 4 conos. También se incluye el amarillo.
Sí, nada más que no lo saben, o sea, ven en alta definición el color. Claro. Pero los demás pues no lo podríamos ver. Se pueden hacer estudios, por eso también se cree que es de un mono de esa parte del río que es el río Congo, donde están todos estos grandes monos. ¿Sí, claro? Y fue una de ellas. ¿Sí? O sea, es por eso también se cree que es por esta razón. Ahora, entonces tenemos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ir? Tenemos que ir por frutos rojitos. Diferenciar el follaje, diferenciarlo y agarrar la comida lo más rápido que se pueda, porque en Centroamérica, en Brasil o así, pues son grandes, son altos los árboles, ¿cierto? Y entonces, pues, si sube el jaguar, pues subirá un poquillo, pero si se sube, no sé, el mono hasta arriba, no es menos lo alcanza. Sin embargo, si ustedes ven la vegetación que hay en esa zona, pues los arbolitos son pequeñitos, entonces se tiene que ir rápido, ser efectivo, tomar la comida y regresarse a la guarida, a donde fuera. ¿Sí se claro? Entonces sí hubo la necesidad de esta mutación aquí, ven que es muy cercana, pero es la diferencia entre la vida y la muerte. Y antes no había o sea, se apareaban literalmente con el que sobrevivía, no con el que tenía mayor potencial en la vida, o el que tenía a lo mejor resolvía y cosas así, no, simplemente era el que sobrevivía. Y los que sobrevivían con mayor frecuencia, pues eran los que tenían los conos rojo, verde y azul. ¿Sí se claro? Entonces, existe evidencia que la discriminación de los colores, diferenciar rojo y el verde de los primates, está particularmente adaptada y codificada en escenas específicas de objetos rojizos sobre el fondo. Y aquí hay estudios que se han hecho. Esta evidencia se basa en medidas colorimétricas de frutos y hojas individuales. Entonces, ¿el problema cuál era? El problema era que teníamos que recolectar frutos rojos de entornos forestales. Si nosotros separamos rojo, verde y azul y lo vemos así, no, aquí está el fruto, en color lo podemos discriminar bien, pero en escala de grises no. Ese problema me lo acabo de encontrar hace como, pues yo creo que la semana pasada en un examen de doctorado. Tienen que tener mucho cuidado, porque hay una parte recepcional del modelo de visión por computadora, hay una parte recepcional, que es el rojo, verde y azul. Ese se llama, el rojo, verde y azul se llama espacio de color básico, porque es el básico que tiene el ojo humano, aditivo. ¿Qué es aditivo? ¿Qué es que adiciona? Por eso las pantallas son negras, que usan ese espacio de color, son negras y van ganando color. ¿Sí está claro? Hasta llegar a la saturación total, que sería todos los canales en la máxima, que sería 255 segundos, y se ve blanco. Pero van ganando. Por tanto, por eso es que no sé si se lo habían preguntado, por eso es que las impresoras, cuando ustedes van y compran su tinta, no compran roja, verde y azul. Ustedes saben que nuestros conos son rojo, verde y azul. Solamente ustedes compran tintas de qué colores son: cian, magenta, amarillo y la cara es negra. ¿Sí, claro? ¿Por qué? Porque la hoja de qué color es? Blanca. Al ser blanca, si yo pusiera básico aditivo, seguiría siendo blanco. Lo que necesitamos es bajarle el color. Y si ustedes lo analizan, el cian, magenta y amarillo son el complemento del rojo, verde y azul. Entonces se llama ese básico subtractivo. O sea, le va a restar. Al blanco le tenemos que quitar. Por eso, si ustedes quisieran usar una pantalla de estas blancas para tinta electrónica, el color que deben de usar no es RGB, sino es CMY, para restarle color y ya se vea el rojo, o se vea verde, o se vea naranja, o el color que ustedes elijan. Pero tienen que usar el básico subtractivo si la pantalla es blanca, básico aditivo si la pantalla es blanca. Pero eso está en la parte recepcional. Hicieron muchos estudios, algunos monos dieron su vida por ello, tuvieron que venir acá y cosas así. Y se dieron cuenta que no hay una zona de verde, una zona de rojo y una zona de azul, sino zonas que les llamaron posrecepcionales. Aquí está el nivel posrecepcional y es donde aparece la luminancia, la cromancia roja, la cromancia azul.
el sistema visual es binocular, pero realmente ustedes están adquiriendo con uno solo de sus ojitos. El otro nada más es para medir. ¿Cómo podemos saber con cuál están utilizando? Se llama el ojo dominante. El ojo dominante, básicamente, lo que ustedes tienen que hacer es, tenemos una distancia, un rango de vista. Se llama near point, a lo más cercano, yo aquí no puedo ver, más o menos por acá, ese sería near point. Y tenemos el far point, que sería el punto más lejano que yo puedo ver, que son 20 metros, no se imaginen tanto. Entre 20 y 20 es el rango que yo puedo ver, de ahí todo lo demás es experiencia. Por eso cuando llegan a un estadio, al estadio lo ven, no era tan grande, y ven a una persona por allá y se ve una puntita, así es grande. Necesitan una referencia, porque no lo pueden medir, más allá de 20 metros salud no se puede medir. ¿Sí está claro? Entonces tenemos la parte recepcional y la parte correcepcional. Es importante, no se me olvida mi tema, es inducción cromática, pero necesitamos saber todas estas como definiciones, son básicas, en el sentido no chafas, sino más bien esenciales, para que podamos entender rápidamente lo que son este tipo de modelos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, transforman a la luminancia, se quedarían como si el cerebro estuviera procesando solo ese canal. Y ahí pueden encontrar la forma, lo que anden ustedes buscando. No, si necesitan el color, pues procesan los demás. ¿Cómo lo pueden checar? Por ejemplo, aquí en la biblioteca, digan simplemente en un estante o en su casa, en un librero, digan, por ejemplo, qué objeto tienen ahí. O sea, pueden decir libro, revista, lo van a decir rápido, porque solamente su cerebro está procesando el canal de la luminancia. Pero si dicen libro rojo, revista azul, así, les va a llevar más tiempo. ¿Por qué? Porque ya está procesando los tres canales. Hagan el ejercicio. Entonces, si no van a buscar color, o sea, si no es importante el color, pues, ¿para qué lo procesan? Solamente con la luminancia o la luminosidad del escenario es suficiente. Ahorita vamos a ver las fórmulas. ¿Vale? Ahora, si ustedes se dan cuenta y vemos la parte recepcional, y aquí tenemos la parte correcepcional, vean que son muy parecidas. Yo nada más le puse color, así para que se vieran, pero son muy parecidas. Sin embargo, estas no tanto. Ya cuando se hace una transformación de componentes, ya no tienen, o sea, ya no tienen tanta relación los valores, ¿sí está claro? Y aquí, por ejemplo, la cromancia se ve, es la cromancia azul, y vean, aquí tiene azul y se ve bastante aquí, y aquí, por ejemplo, rojo y se ve bastante, ¿sí está claro? Si ustedes quisieran buscar colores, por ejemplo, imagínense que el tomate sea maduro o una cosa de estas, pues pueden usar solo su cromancia roja, ¿sí está claro? Y ahí lo podrían ver. Ahora, ¿por qué es importante esto? Yo les decía del básico aditivo y el básico subtractivo. Entonces vamos a hacer un ejercicio acá. Lo que vamos a ver, vamos a intentar concentrarnos, solo ver este puntito que está acá, no distraerlos en todo lo demás. Voy a dejar de hablar un momento, nada más para que ustedes lo hagan y vean este punto, ¿sale? Y ahorita hacemos un ejercicio. ¡Ayuda! ¿Qué pasó? Se ve la bandera por un momento, la bandera de México, pero es su color. Sin embargo, yo le pregunto a una computadora qué color tiene acá, pues depende de dónde le atine, me va a decir, ¿verdad? Pero no me va. El cerebro humano es una cosa muy compleja. Como le pusimos blanco, él rápidamente supuso que era básico subtractivo. Y lo restó y lo vieron. Ya después, cuando mucho tiempo puede aparecer, ya cuando parpadeen ya se lo. ¿Cómo tienen que hacer? Si quieren hacer el ejercicio, lo opuesto, o sea, inviertan el color. O sea, ya ven que hay herramientas de inversión de color, inviértanla. Y entonces, lo único que hice era cansar sus conos para que supusieran que estaba ahí. Y entonces ya no, como que no leía. Entonces supuso que era lo contrario. Desde el árbitro general. ¿Eh? Para hacer un poco más. Sí, sí, acá, aquí sí, todos invertidos. O sea, el color original. Entonces vean, es porque está ocurriendo esta parte. En la parte correcepcional. Y hay muchos sistemas correcepcionales que ustedes pueden utilizar y ver. Es todo un estudio, también hay gente que se dedica a
a un espacio de color fotorrecepcional. Los espacios recepcionales sí son básico, aditivo, básico, sustitutivo, pero en este lado, pues nadie tiene una salida de video, ¿no? Como para ver el modelo magnético. Entonces, la transformación por componentes para acabar pronto es pasar los canales RGB a la luminancia y los cromáticos. ¿Cómo son estas fórmulas? Eso también, muchachos, de la vez pasada sí es importante. Si ustedes están utilizando, por ejemplo, imágenes médicas, existen dos tipos de transformación por componentes: las transformaciones flotantes y las transformaciones enteras. Si ustedes trabajan, por ejemplo, porque yo pregunté, era una aplicación de la salud, y yo le pregunté qué transformación, o sea, cómo le había pasado a la escala de grises, porque decía que usaba la escala de grises. Pues con el que viene en Python. Si es una imagen médica, se recomienda que usen reversible. O sea, hay transformaciones por componentes reversibles y esta es su fórmula. ¿Sí está claro? Y hay irreversibles, que es la que se usa, la que tiene Python es la de aquí arriba, que sería el 30% usa el 30% del rojo, más o menos el 60% del verde y el 10% del azul. Claro, con eso se forma el canal Y. Si ustedes lo han calculado, pero esa es la fórmula que hace Python. Pero entonces está utilizando una irreversible. ¿Por qué se llama irreversible? Porque tiene punto y en algún momento pues no van a procesar todos los puntos. Es un número grande, entonces van a perderle algo. Si no quieren perder nada, tienen que utilizar una reversible totalmente. Y es esta su fórmula. Entonces, no estoy muy seguro, pero si no, pues no tiene ningún chiste de programa. ¿Sí está claro? O sea, si ustedes le piden cambia escala de grises, hace esto. ¿Sí está claro? Y si tienen una aplicación médica, para aplicaciones de detección, segmentación, cosas así, pues sí está bien. ¿Sí está claro? Pero si ustedes quieren, de ahí pasa una red neuronal y cosas así, es mejor también cuando la reduzcan, usan el InResize que viene por default. Ese se hace para estas. Para las otras, lo que hacen es, en el resize, es una fila así, una fila no, una fila así, una fila no, así, o dos filas así, una no. Están perdiendo información, y esa información puede ser un nervio ahí que va a terminar siendo una cosa de cáncer. No se la pueden quitar. Entonces ahí hay que utilizarles nada más ahora sí paréntesis, pero nosotros tenemos dos tipos: las irreversibles, que usan punto flotante y se usan con transformadas de frecuencia irreversibles, como la transformada Webley, discreta de coseno, cosas así. Y las reversibles, la transformada Webley, también hay una versión entera. ¿Dónde se comprueba esta? ¿De dónde sacaron este 30%, 60% y 10%? ¿De dónde sacaron? De la cantidad de conos y valores que se tienen. Esta la saqué del internet, es la que nos dice la visibilidad en el tráfico. Los que les gusta manejar bicicleta les dicen que se tienen que vestir de color verde, porque se tiene redundancia. Tenemos la mayor cantidad de conos que se tienen son verdes, se tiene una redundancia en verde. Entonces vemos con mayor calidad en verde, podemos ver a mayor distancia. Claro, si trae reflejante, eso ayuda, eso sería mucho más seguro, porque 130 metros a una velocidad no sé, de 100 kilómetros por hora es nada tampoco. Ya no les digo todos los demás. Pero aquí, si ustedes van viendo donde aparece el rojo, el rojo tienen más conos, entonces por eso es que lo pueden ver a más distancia. El azul tiene poquillos y el negro pues ni se ve. ¿Sí está claro? Pero es desde la razón. Allí se aplican un montón de cosas, pero ahí es, digamos, una de las que hay. Existe en las transmisiones y en todo esto existe la transformación por componentes que yo estoy mencionando. Hace mucho tiempo en los DVDs y así teníamos estas salidas. Eran 5, se conectaban 5, ya después todo lo metieron en un HDMI. Pero eran 5, había que pasar 8 de cable si uno quería ver la televisión en alta definición, ¿sí? Entonces, pero vean cómo se llamaban. Y se llamaba CB y se llamaba CR. Este es un espacio de color oponente, ¿sí? No es el espacio RGB. Si ustedes, si todavía, y estos son audio izquierdo y derecho, ¿no? Si ustedes quieren, si todavía tienen un DVD o así, quítenle estos dos y verán que se va a ver la imagen en las paredes.
Y de ahí podrían procesar. Pero aquí está la transformación por componentes. Pero el problema es que lo que la cámara captura no es lo mismo que nosotros vemos. ¿Por qué? ¿Cómo se digitaliza? O sea, ¿cómo pasan de ver una cosa y ya la tenemos en el celular en un archivo? O sea, lo que se hace es, tenemos un filtro rojo, solamente deja pasarme cosas rojas, y aquí se mide con un convertidor analógico a digital y ya. Por ejemplo, un fotodetector, una fotoresistencia, ustedes podrían medir si es mucho rojo, pues va a tener alto voltaje, si es poquito y así. Ustedes lo podrían ya guardar en algún archivo, ya tendrían, digamos, el punto. ¿Qué problema se tiene? Si ustedes se dan cuenta, igual el cono, viéndolo desde el punto de vista espacial, un cono solamente mide o rojo, verde o azul, pero en ese punto llegaron, por ejemplo, si es naranja, llegó una combinación de todos ellos, ¿cierto? Pero nada más se puede citar el rojo, por decir algo. ¿Sí está claro? En las cámaras digitales se tiene la redundancia, alrededor de un rojo y un azul hay siempre verdes, por esa redundancia que se tiene. Y así ya después, ¿cómo? Porque ustedes cuando generan las matrices y las separan, tienen todo. Realmente se hace por un algoritmo de Bayes o de Bayes, completar la información. Por ejemplo, en este punto solo hay verde. Entonces, ¿cómo le hacen para sacar la información del rojo y del azul? Pues de los vecinos que se tiene acá, y es probabilidad. ¿Claro? Pero si ustedes la vieran, la matriz es bidimensional, no tridimensional. O sea, no tiene rojo, verde y azul originalmente. Y hay gente que se dedica precisamente a hacer sensores de cámaras. Han utilizado y han probado la del pollo del pollo bachoco, la retina es muy caótica y las imágenes se ven más naturales. También los obturadores, en lugar de abrirlos, pues ya ven que se abre como un círculo y se cierra, lo abren como en una L y se ven todavía más naturales. Pero entonces, básicamente, ¿cómo funciona? O sea, hay un filtro, se le pone un filtro, entra la luz y solo me deja pasar. Por eso hay un filtro infrarrojo, nada más se le pone un filtro infrarrojo y se ve en escala de veces porque solo es uno. ¿Sí está claro? Y así es como se puede ver cualquier rayos X o lo que quieran. Le ponen aquí un filtro y solamente me va a dejar pasar eso. A los chicos lo hago en la clase que lo pongan con un celofán y alumbras. ¿Sale? Pero, ¿por qué tenemos este problema? Porque el modelo de nuestro ojo es un modelo de cámara pinhole, que vendría siendo estenopeca, ¿no? En español le pusieron así, extraño. Sí, pero así se llama. ¿Cómo funciona? Ustedes tienen un objeto 3D, tienen un plano virtual, porque tiene hojitas, ramitas que están a diferente distancia, pero nosotros lo vemos literalmente como una fotografía. ¿Sí está claro? Este es el punto focal, y entonces la retina tiene, o sea, se invierte, ¿no? Aquí en esta parte de aquí atrás se invierte, pero pues el cerebro y el nervio óptico lo endereza. Hace rato estaba diciendo que cómo podíamos encontrar ¿cómo se llama? El ojo dominante que tiene. Estaba explicando, después unos 20 metros, encuentren un objeto a 20 metros aprox, con un tubo de papel de baño o con su manita, háganle así más o menos a una distancia, intenten con los ojos abiertos en medio, ponerlo más o menos lejillos y enfocar algo. Por ejemplo, en este caso yo estoy viendo ese perchero, entonces cierro mi ojo izquierdo y con ese lo estoy viendo. El derecho, si lo veo con el derecho, se mueve. Desde claro, entonces mi ojo dominante es el izquierdo, pero puede ser derecho, puede ser izquierdo, y no hay como tal. Para los futbolistas sí los ponen de ese lado porque a esas velocidades pues tienen que ser ojo dominante izquierdo y derecho. También se puede en el pie, no es de mi materia, ¿verdad? Pero sí se podría, nada más que sí tienen que tener mucho cuidado, porque lo que se tiene que hacer es agarrar a la persona desprevenida, pegarle un aventón y con el pie, primero que ponga, ese es uno. O sea, si ustedes pusieron el izquierdo y siempre quisieron patear la pelota con el derecho, pues por eso no están porque no estaban entrenando la pierna, que su cuerpo era la que era dominante. Y aquí, bueno, aquí les pongo más o menos los datos que decía de los conos y bastones. Bastones tenemos más o menos unos 100 millones y conos unos 5 millones. O sea, es más importante la información del entorno que la información del color. Ahora, vamos a ver el modelo. ¿Cómo sería el modelo? En el mundo real tenemos X, Y, Z y las propiedades del ojo de la cámara. Y ya con un factor de escala solamente lo proyectamos a X y Y, ¿no? Para hacerlo más fácil. Ahora, estos factores de la cámara pueden ser factores
intrínsecos o extrínsecos, que serían rotación, o sea, el sensor está así, 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 o sea, rotado, ¿sí está claro? ¿No? O partes internas del sensor. Entonces, ¿cómo se forma la imagen? Si lo ve un sensor, el iluminante toma la superficie y pues sin broncas dice que es cuadrada, pero una persona al verlo pues dice esto es un rombo. O al revés, si ustedes ven a una persona, se acuestan en el pasto y llega una persona y las ve, se le van a ver las piernas muy grandes y la cabeza muy pequeña, pero no les va a dar miedo porque es lo normal. Si ustedes ven un cuaderno en una mesa, lo van a ver con estos cosas trapezoidales, pero no van a pensar que el cuaderno es trapezoidal, simplemente se está acostando. ¿Está claro? Cosas así. Entonces, lo que nosotros necesitamos es cómo ven las personas, ¿sale? Entonces, el iluminante influye. Por ejemplo, aquí vean que esto se ve de color verde y esto se ve de color azul. Y eso se ve azulino. Sí, se ve azulino. Entonces, más o menos así, ¿no? Bajan un poco los colores. Pero si nosotros, o sea, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a seguir el caminito, en este caso no es amarillo, pero seguimos el caminito, y nunca cambia de color, por tanto es el mismo. Sí, porque es que lo anaranjado es como que hace la ilusión óptica de que es verdad casi. Porque acá empieza con morado y acá empieza con Pero es el mismo, este color de acá es el mismo color de acá. Nomás que lo vemos diferente. Yo lo que le decía es, este es el color real, entonces hay que seguir ver en qué momento cambia el color, en qué momento cambia el color, nunca cambia, nunca cambia, nunca cambia, nunca cambia. Entonces es el mismo. ¿Sí lo ven? Ese es el efecto de la inducción cromática y lo está haciendo su ojo siempre. Si no existiera la inducción cromática, por ejemplo, el proyector tiene LEDs de color rojo, verde y azul y ya está. Entonces, ¿cómo vemos blanco? Bueno, el morado, ¿no? Pues es que se superponen. Porque si se superponen los negros y si se separan. Ese es en la impresión de ilusión. Aquí no, ese es digamos, el tema central, pero ya entendimos cómo es el cerebro y cómo vemos. Entonces, bueno, más o menos así, ¿no? Y exagerándolo, vean, así más o menos se ve. Y aquí vemos más ejercicios. ¿Sí, claro? Estos son de en todo se ve diferente la inducción. Vean. Esa es la inducción cromática. Los modelos de inducción cromática siempre están funcionando. Entonces, si ustedes muestran una imagen o, por ejemplo, quieren hacer una cámara robótica, pues tienen que considerar, si quieren que lo vea como lo ve una persona, tiene que estar incluido no solamente el RGB, porque si yo le tiro aquí con un colorímetro y le miro acá, me va a decir roja, verde o azul, pero yo le pregunto a la persona y va a decir siempre blanco. Entonces hay una parte que es color naming, no sé si han escuchado de eso, nombrar los colores así como niños. O sea, hay sistemas que nombran los colores. Color naming, si yo le pregunto, pues va a decir rojo, verde o azul, depende de dónde le haya atinado, ¿no? Porque aquí hay el LED. Y depende de dónde haya atinado, va a dar rojo, verde o azul, ¿cierto? Pero no. Si le preguntan a una persona, va a decir blanco, morado, naranja. Y es que no existe. Bueno, hay. ¿Sí está claro? Aquí vemos otro tipo. Aquí ya se sabe en el chiste, este se ve diferente que este. ¿Sí está claro? ¿Son iguales? Perdón, se ve diferente. Y son iguales, sí, los colores son iguales. Sí, los colores son iguales. ¿Sí está claro? Igual en estos, vean estos sí se ven muy diferentes. Sí. Se ve verde y aquí se ve amarillo. Pero los colores son los mismos. O sea, en los parches son los mismos. Sí, eso es claro. ¿Por qué funciona? Porque la percepción humana presenta estos fenómenos de inducción del color. Se induce un color con otro y forma otro. Al estar muy cerca, los colores rojo, verde y azul, pues se forma el naranja, el violeta, o cosas así. Ocurre cuando la cromaticidad del estímulo de prueba cambia alejándose de la cromaticidad del estímulo inductor. Vean, esta es una rejilla, tiene una forma senoidal, pero vean, es importante saber, o sea, si ustedes se dan cuenta, yo más o menos así lo veo, o sea, que vea rayitas y que ya vea todo gris.
más o menos tiene esta forma. ¿Lo ven? O sea, ustedes vean aquí en donde den rayitas, o sea, aquí se hacen las rayitas, ¿no? Y entonces ustedes vayan viendo. Entonces, más o menos cuando ya se ve todo listo, no homogenizado. Si yo le pregunto igual, si con un color de pincel latino aquí me va a decir o negro o blanco, más que yo ya lo veo todo. Entonces, más o menos de veo ya no tengo sensibilidad para ver las rayitas. Yo más o menos en esta forma. Esa función es la función de sensibilidad al contraste. La función de sensibilidad al contraste es la frontera entre dos efectos que ocurren, es asimilación, o sea que dos colores diferentes se asimilan y se hacen ver como otro color, o contraste, los diferencian. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo ocurre? No sé si han ido a un parabús, ahí sobre todo en construcciones o así, o en el recorcholis, y ustedes se acercan a las pantallas que tiene. El contraste es que ustedes puedan ver que los LEDs prenden y apagan, y a una cierta distancia se alejan y ya se ven. ¿Sí se ve? Ese efecto, para poder ver nuestra pantalla y optimizar algo que hubiera sido muy caro, poner toda la gama de colores simplemente con rojo, verde y azul, alejándome tantito del monitor, veo cualquier color. Ese efecto se considera asimilación. Y si no lo puedo asimilar, es que lo estoy contrastando. Y entonces la función de sensibilidad al contraste, ¿qué cosa es? La frontera, para poder saber si el color se va a cambiar, o se va a hacer otro, o va a ser el color morado porque es morado, o al lado de un verde se va a ver de quién sabe qué color. ¿Sí? Claro, eso es la función de sensibilidad al contraste. Pero puedo generar formas usando inducción. Sí, o sea, Es una mera inducción. Bueno, así como la que vimos ahí. Aquí, por ejemplo, aquí yo lo hice, se tomó una foto, por ejemplo, un parche blanco, aquí hay un fuelle, es para macrofotografías, es para tomar a los bichitos que se vean así bonitos, no lo hacen con y lo hacen con microscopio, lo hacen con una cámara y le ponen aquí un fuelle. Entonces aquí le tomé foto a la pantalla y se ve así. Esto sería simulación y esto sería contraste. Aquí veo cómo prenden y apagan los LEDs de este inductor. Y aquí está, por ejemplo, esta es una cruz y le tomé una foto y ahí se ve. ¿Sí está claro? Ese es contraste. ¿Sí está claro? Si ustedes se acercan demasiado, lo contrastan y ven los colores. ¿Sí está claro? Así. Pero aquí están asimilados totalmente y se ve claro. ¿Sí está claro? ¿Sí? Y de qué, o sea, algunos experimentos, por ejemplo, hay un umbral, porque, por ejemplo, esto ya lo empiezan a ver como verdezón, ¿cierto? No, pero ya se sabe en el chiste que estas son franjitas de color azul con amarillo. Si yo me voy alejando y me voy al estacionamiento, esto se va haciendo hacia acá. Estas franjas también las podría asimilar. Pero si yo me voy acercando, como yo lo que hago aquí, pues las puedo diferenciar, yo no veo el verde. Si es claro, veo las franjitas. Entonces hay un umbral en el cual yo puedo asimilarlo o yo puedo contrastarlo. Y eso depende de la distancia. Por eso es que en el Estadio Azteca pusieron la pantalla hasta atrás y el que se sienta atrás no ve nada. Sin embargo, van a una pantalla de Estados Unidos y ellos la ponen en una posición de cualquiera, la persona más próxima, asimile y pueda ver y disfrutar la pantalla. ¿Sí está claro? Ahí más bien esos estadios fueron hechos para eso. En México adaptaron los estadios con pantalla. ¿Sí está claro? Allá hicieron el estadio haciendo un estudio así para ver en qué punto, por eso lo ven y se ve todo asimilado. ¿Sí está claro? O sea, todos los colores como debe de ser. ¿Sí está claro? Entonces ahora sí viene existen dos efectos que sería, primero vamos a ver que por eso sería el inductor, la prueba, este es el color real y este es el otro inductor. Entonces estos forman este color y este se ve más o menos ese color, ¿cierto? Lo mismo allá, tenemos este inductor, este sería más bien el inductor que sería nuestro entorno, este sería nuestro inductor que sería nuestro entorno y este sería nuestra prueba. Ese es el color real, ¿cierto? Y lo vemos así, pero ven que es invirtido. ¿Sí? Claro, porque esto está en parte de asimilación, ahí se asimila y la otra se contrasta. ¿Sí está claro? Se hace el contraste. Entonces, la pregunta es ¿cómo considerar los efectos de inducción? Los efectos de inducción en una representación computacional de color y textura, es decir, podemos construir una imagen percibida en lugar de una imagen del sensor, que es lo que todo el mundo utilizamos. O sea, ¿qué es lo que ven las personas? Y sí se puede. La asimilación no es el blurring,
Y el contraste es el sharpening, o sea, hacerlo más saliente. La forma, les decía, era más o menos esta. ¿Sí, claro? Pero si ustedes detectan que es asimilación, se puede usar un blurring, se puede suavizar. Lo voy a poner aquí, por ejemplo, este es el original, este es el blurring y este es el sharpening. Se puede hacer con un kernel, el blurring se puede hacer con un kernel gaussiano y el sharpening se puede hacer con un kernel laplaciano. Entonces se ve como que más exageradas ciertas partes aquí. Aquí el ojo humano lo está haciendo en un cierto punto, a lo mejor los bordes hace sharpening y en esta parte que es muy homogénea, pues hace blurring. No es tan necesario ver todos los detallitos que tiene ahí, ¿cierto? O en un árbol no ve todos los detallitos que tiene. ¿Tienes Eso inversos sus términos? ¿Eh? ¿Tiene inverso? O sea, hay sharpening. No, esas son técnicas. ¿Cómo es que usted hace asimilación? Lo hace con un operador de blurring. Y un contraste lo hace con sharpening. Sí se puede, al ser sí se puede vender. Sí, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí está nuestra función de sensibilidad al contraste. Y esta es más o menos la edad, no es de los años 20, de los años 40 que te veía, sino es la edad. La edad, conforme va, o sea, que va llegando uno a los 80 años, que es la edad hasta abajo, pues va asimilando más cosas. En cuestión visual. ¿Sí se ve? Sí. Y aquí, por ejemplo, podemos verlo a color en blanco y negro. Las curvas son un poquito cambiadas. Aquí, por ejemplo, ya se sabe el chiste. Este no es un verde como militar, sino son franjas. ¿Sí se ve claro? Y aquí, por ejemplo, para ir viendo, ¿dónde cambiamos la asimilación y el contraste? La asimilación quedamos que era hacia acá y el contraste era hacia allá. Pero esto, si yo me voy alejando, no es estático, es dinámico. Pues si yo me voy alejando al estacionamiento, pues esto se me va a empezar a asimilar. O si me voy yo acercando, pues se va a contrastar. Tenemos el umbral de frecuencia, así ustedes lo pueden ver, y así lo calculan los monitores celulares. Entonces, a 4 CPDs, o sea, 4 ciclos por grado. ¿Qué chihuahuas es eso? Es que en un ángulo, vean, aquí tenemos 4, 1, 2, 3, 4. En un grado de visión, ¿sí se claro? Quepan 4. Si el píxel es muy grande, yo voy a necesitar una distancia más larga. Bueno, si el LED es muy grande, necesito una distancia más larga para asimilarlo. Si el LED es muy pequeñito, pues necesito una distancia más corta para asimilar. ¿Sí se claro? Y un grado va a estar más cerquita del monitor. ¿Sí se claro? Acuérdense de su secundaria. Era que cateto opuesto, la tangente era cateto. O sea, ¿qué tenemos aquí? Un grado, nosotros tenemos cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí se claro? Entonces, la tangente de un grado podríamos encontrar la longitud en donde se asimila o se contrasta ese píxel en particular. ¿Alguien sabe qué significa píxel ahorita que se ve? ¿Qué significa píxel? Eso sí. Entonces, aquí vienen más o menos las fórmulas y nosotros tenemos que lo voy a poner acá más así. Los ciclos por grado sería más o menos que tenemos el número de píxeles por la altura física de la pantalla, la distancia que está el observador, porque el observador es dinámico, no es estático. A una más distancia, pues se asimila más. Por eso es que también en su celular algunos videos de YouTube los ven, qué bonito se ve, y lo ponen en una pantalla y se ve todo feo. ¿Sí está claro? Porque se está asimilando mejor, porque la pantalla es más chiquita, los dedos son más chiquitos. En un grado de visual entran un chorro de píxeles y pues se asimila mejor. ¿Sí está claro? En cambio, en el otro los píxeles son más grandes y todo eso. Por ejemplo, si un observador está a 60 centímetros de la pantalla y la pantalla es de más o menos, bueno, lo hice en números redondos, ¿no? 40 píxeles que son 102 dpi, no hay de eso, ¿no? O sea, no hay otros tipos de números, pero bueno, para que nos saliera redondito, nosotros podemos ver que, por ejemplo, esa pantalla es de 5.2 ciclos por grado. A 4 ya el ojo lo asimila. Entonces, ese monitor en particular a 60 centímetros se va a asimilar. Sería cuestión de hacerlo inverso, buscar cuál es la distancia en donde yo puedo contrastar. ¿Sí se claro? Porque ahí tendría, pues imagínense que es una atracción de una biblioteca. Tendría que estar una barrerita para que yo no me pase más adelante, porque si no lo voy a contrastar y ya no voy a ver el efecto que yo estaba buscando. ¿Sí está claro? La mayoría pues tienen LED muy pequeñitos o así y se asimilan muy fácil. Entonces,
Por ejemplo, en este caso, el efecto de contraste se hace hacia acá. Vean, si aquí yo me moviera y me pusiera a que esto fuera un grado nada más, todos estos, vean cómo son más grandes, o sea, ustedes siguen en la línea, son más grandes, entran menos ciclos, pues se contrastan. Sin embargo, si yo me pongo en un punto medio, estos de acá se contrastarían y estos de acá se asimilarían. Si yo pongo un grado visual en el más grandote, pues todos estos van a pasar más ciclos y pues los voy a asimilar más fácil. ¿Sí está claro? Ya para terminar, una cosa son los colores percibidos, yo percibo esos colores, y otra cosa son los colores reales. Los colores reales son exactamente el mismo. ¿Sí está claro? Ahí lo siguen viendo y siguen diciendo que esto es naranja, no es naranja, es cafecito. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué hacen los modelos de inducción? Los modelos de inducción brightness es que nada más toman en cuenta solo el Y, o chromatic, que toman también en cuenta estos. Lo que hacen es ver el entorno y proponer el color, y ver el otro, por ejemplo, este es el otro color, ve su entorno, además está en una sombra y todo ese show, entonces se ve un poquitito más claro, ¿sale? Y finalmente, la transformada, nada más para decir un modelo en particular, hay uno que utiliza la transformada wavelet. La transformada wavelet separa en diferentes planos, nivel 1, nivel 2, nivel 3. La imagen, esto de aquí, que es el plano residual, lo que sobra, es este de acá, y aquí están los diferentes planos. Tiene 3 orientaciones: horizontal, vertical y diagonal. Horizontal, vertical y diagonal. Y cada una de estas. Y entonces, de aquí hacia allá, más bien de allá para acá, es la alta frecuencia. Es decir, si ustedes, ¿cuál es la definición de un border? Es una alta frecuencia. Si ustedes eliminan esto de aquí, la recuperan y van a tener puros bordes. O al revés, es poco sensible el ojo humano a las altas frecuencias. Si ustedes eliminan este 75%, no van a notar la diferencia. ¿Vale? Mejor recuperar. Sin embargo, pues ahí es donde viene la teoría de los compresores de imágenes. Porque solo con el 25% van a poder recuperar la imagen. Pero bueno, lo que hicieron unos investigadores para un modelo de inducción cromática solamente es ponderar en la frecuencia. Para ponderar la frecuencia. Y entonces ya, por ejemplo, aquí nosotros vemos resultados. Tenemos la imagen original a 30 centímetros, a 1 metro. Vean cómo va apareciendo el operador de Blue. ¿Sí está claro? Pero ya es como lo vería en el cerebro de la persona. Como alguien. ¿Sí está claro? Entonces, aquí si ustedes se acercan, imagínense que están haciendo segmentación, pues les puede servir como para que mejoren la apariencia y aquí, no sé, pudieran encontrar el conjunto más fácil y no todo este montón de altas frecuencias que le van a hacer que falle muy probablemente sin sensibilización. Aquí hay otro ejemplito donde tenemos la original. Aquí también se usa, por ejemplo, pueden utilizarla, por ejemplo, a 20 metros y se ve esta cosa de acá. Pero es invertible porque acuérdense que es una multiplicación, entonces solo con dividirla se puede recuperar. ¿Sí se ve? ¿Esto para qué les puede servir? Hay autoencoders variacionales. Entonces es como si yo me hubiera ido al espacio latente y luego lo hubiera podido recuperar. En lugar de usar de función de pérdida lo que usan, podrían utilizar una cosa como esta. ¿Sí está claro? Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Cuál es la diapositiva del juicio de Rundi? Entonces, ahí hay cierta modalidad porque hay una. Porque ya no lo dije porque ya lo tengo. Pero sí es porque está en la sombra. Entonces el ojo humano cree que es más clarito de lo que realmente es. Entonces la ve así. Pero aquí realmente las dos son igualitas. O sea, los dos parchecitos son igualitos. Pero al estar en una sombra y todo eso, cree que debe de estar más claro. Pero hay que necesitar, por ejemplo, apuntar con un sensor de la región y para ver estos son más oscuros, o sea, verlo es más oscuro. O sea, lo que hacen estos modelos es ver su entorno. Si el entorno es muy oscuro, entonces seguro el ojo lo va a exagerar ese color, lo va a hacer más clarito. Y al revés, si está arriba, lo va a hacer más oscuro. El color de arriba lo va a intentar hacer más oscuro. Y entonces, por ejemplo,
hay sus pruebas de que ese tipo de factores, pues cuando uno está apuntando hacia una escena, uno mide el nivel de pixel, pero no es igual por la construcción de la textura. Sí, así podría homogenizarlo, o sea, pasar eso previo a que se pudiera homogenizar y que los colores realmente, los verdes sean verdes. No importa la iluminación. El modelo de Sí, el modelo de inducción cromática es el que hacía eso. Le digo, es un poco ingrato porque todo el tiempo está funcionando y pues no se lo habían preguntado a los nombres, a lo mejor sí lo conocían. Pero los que no lo conocían, bueno, es un modelo que existe y que está funcionando y se activa en su cerebro en todo momento. Y ahorita que es, o sea, el café no hay un LED café, sin embargo, no es café. Eso está solo en nuestro cerebro. Sí. Como, no sé, recomendación, me habría gustado ver el histograma de las imágenes, por ejemplo, hubiera quedado un poquito más expreso eso de que el color es el mismo, porque en el histograma se puede visualizar que el color viene siendo el mismo y te separa todos los colores de la imagen. Y bueno, se ve muy interesante cuando es una imagen a color, también si se pasa blanco y negro, te ayuda a detectar los bordes. Sí, lo tenía, gracias por la recomendación. Sí, lo tenía contemplado, aunque ya me empecé a dar cuenta que ya llevaba. Porque sí, había otro ejercicio donde era como unos bloques de, como si fuera un tablero de ajedrez, y entonces se ven diferentes los negros, se ven diferentes, y ahí venía ese histograma, pero no un tipo de. ¿Alguna otra pregunta? Hay un problema típico con imágenes y es cuando la iluminación es muy deficiente. Esto me podría servir para. Sí, son la parte básica, digamos, de los modelos que llaman HDR. Dynamic Range, eso que usan en los celulares para que si la foto sale medio oscurita se vea bien. Es el principio del Dynamic Range, es una parte, digamos, posterior a este tipo de códigos. Pero sí. ¿Cuál sería, digamos, la aplicación más impresionante de inducción para la aplicación? Comprimir, o sea, se comprime bastante bien. O sea, pueden ustedes llegar a esto, guardarlo y después ya se descomprime y se ve igual. De mí ya no hablé, pero este es un estimador conocido y este es un estimador que modela la percepción humana. Ya está también en Python, existe en Python desde hace muchos años, se llama MSIM. Este me dice, es como si una persona dijera, pues yo le doy una calificación 6 con respecto a su original. Y le doy, pues está llegando casi al 100%. Visualmente se ve idéntica que la original. Entonces, sí nos puede servir, por ejemplo, por eso lo decía, para un autoencoder, irse hasta el espacio latente, por ejemplo, pero para comprimir sirven, por ejemplo, muy bien, porque es una potencia, simplemente después cuando lo recupero, lo divido y ya con eso tengo otra vez esto de acá. Y se ve igualito que lo que hace una persona. Sí le da, trace un poco las propiedades estadísticas. El PCNR es restar el PCL original con el PC recuperado. Entonces no es el mismísimo, por eso es que sí le pega un poquito bajo. Pero en la cuestión del MSIM, o sea que sería un estimador de la calidad, pero como lo ve el ojo humano, ya bien probado, ya no tienen que probar nada, si existe desde hace mucho tiempo, les diría qué calificación le daría a una persona, y está entre 0 y 1. Y esto está en decibeles, y yo les digo, esa imagen es de 32 decibeles, es un poco ambiguo. Sin embargo, si les digo el estimador me dice que es de 8, pues se imaginarían que está bien. Más o menos. Bueno, pues por favor, si Claro. Perdón. Muchas gracias, doctor, por su importante plática. Y hay un reconocimiento del Instituto Cualquier Nacional a través del Centro de Investigación en Computación. Entrega la presente importancia al doctor Jesús Jaime Bueno Escobar por su ponencia más allá del RGB, modelos de inducción cromática e inducción por computadora. Dentro del seminario Matemáticas y Computación TP, Ciudad de México, 5 de febrero del 2026, la técnica de la patria, doctor Juan Humberto Sosa Azul. Gracias a todos. Gracias, doctor. muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y están invitados para la próxima. Muchas gracias. Incluso